Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Bienvenidos a Caras del Éxito, un podcast oficial del Merit Student Review. Hoy tenemos como invitado al doctor Samuel López Alcalá. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias. Como introducción, el doctor Samuel López Alcalá nació en Madrid, España, en 1976. En el 2000 se graduó de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, con una licenciatura en traducción e interpretación. Después obtuvo un doctorado en lingüística aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares, España. El doctor López tiene un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales con énfasis en traducción. Asimismo, es un máster ejecutivo en Administración de Empresas. Desde 1998, Samuel López ha estado intensamente comprometido en la industria del lenguaje como traductor e intérprete independiente de inglés y francés al español para clientes de Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo que funge como intérprete independiente, el doctor López de igual manera ha desempeñado puestos directivos en compañías de traducción al español, principalmente en el área de gestión de proyectos, gestión de calidad y desarrollo de negocios internacionales. Actualmente enseña cursos en traducción en español y negocios para el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah. Gracias por estar otra vez con nosotros, doctor López. Es un placer, es un honor, como pueden ver en esta introducción. Va a ser una entrevista súper beneficiosa para todos los que nos escuchan. Entonces, quisiera empezar, doctor López. Usualmente empiezo por un inicio, ¿no? Por el pasado, pero quisiera empezar en el presente. ¿Por qué la Universidad de Brigham Young? Después de estar en España y estar allá, ¿por qué ahora acá? Sí, la verdad es que hay veces, y esto es parte, ¿no?, de la vida, a veces los planes uno tiene que escribirlos en lápiz, como le digo a mis alumnos, porque a veces tienes que borrar cosas. Si lo escribes todo con tinta, te vas a encontrar con problemas porque la vida cambia y te lleva por distintos derroteros. Entonces, yo cuando era estudiante universitario, sobre todo hacia el final de mi carrera universitaria en Madrid, me empezó a llamar mucho la atención el mundo académico, la vida del intelecto, el dar, por un lado, dedicarme mi tiempo a formar y a entrenar a traductores noveles o a enseñar a otras personas a traducir y también estudiar, profundizar e investigar temas que me interesaran del mundo de la traducción y publicarlos en libros, en artículos y demás. Entonces me atraía mucho, me empezó a atraer mucho la docencia y pues digamos que empecé a tomar decisiones académicas en ese aspecto, en el hecho de intentar pues, conseguir las credenciales profesionales, estudiar una maestría y un doctorado para poder acceder a ese mundo. Y empecé a intentar pues, aproximarme a la universidad local, en Alcalá de Henares, y demás, conociendo a algunos profesores de mis cursos de doctorado y mientras ejercía la traducción al término de mis estudios como profesional. Entonces ese era mi sueño, pero la vida, como digo, da muchas vueltas y al final no fue posible. Ese tren pensé que se había marchado ya de la estación, ¿no? Y que me iba a dedicar principalmente al mundo de la traducción en distintas partes, distintos ámbitos de esta industria, y por ahí fui, por el mundo profesional. Entonces aparqué mi sueño de dedicarme a la investigación y a la docencia a un lado, con la esperanza de que algún día pues, pudiera pasar ese tren otra vez, ¿no? Entonces, pero más despacio. Fui haciendo mis estudios según me permitía mi trabajo, poco a poco, casi como un hobby, ¿no? Entonces, como una afición. Y por lo tanto, pues iba muy despacio en ese aspecto porque yo ya no pensaba que eso iba a funcionar. La cuestión es que al final la vida da muchas vueltas, como digo, y mientras estamos, ya creo que son como hace 11, 12 años así,
o incluso 13 años, empecé a conocer a profesores del Departamento de Español y Portugués de la universidad aquí de Brigham Young, porque entre mis, digamos, responsabilidades me llamaron a servir para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como obispo. Entonces estaba en uno de los 2 barrios de Alcalá de Henares y dio la casualidad de que la universidad eligió nuestra ciudad. Es una pequeña ciudad universitaria que se encuentra al noroeste de Madrid, de la capital, a unos 40 minutos en auto o en coche. Y entonces ellos empezaron a venir a nuestra ciudad como destino de su programa de estudios en el extranjero. Entonces, obviamente, los domingos venían a nuestra iglesia, a nuestro edificio, venían los estudiantes para participar en los servicios dominicales y demás, con sus directores. Y poco a poco, viaje tras viaje, pues fui conociendo a distintos profesores que dirigían viajes en el extranjero y a base de tener relación con ellos, fueron sabiendo que yo era especialista en traducción y que trabajaba practicando la traducción, pero también había publicado un libro como estudiante de último año de la universidad en 2011 sobre la historia de la traducción y que yo estaba interesado en ese mundo. Entonces, cuando surgió un puesto en la universidad, yo no tenía ningún plan de venir a vivir a Estados Unidos ni de enseñar en BYU, ni mucho menos, pero me dijeron, oye, pues a lo mejor te interesaría presentarte a este puesto a ver qué pasa. Y entonces mandé mi currículum y mi carta de solicitud del puesto y al final me ofrecieron el puesto. Entonces no era un plan que teníamos en absoluto y fue una aventura para nosotros en 2010 dejarlo todo, dejar mi profesión. Mi esposa Isabel también dejó su profesión y nos vinimos aquí para empezar ese periodo, sobre todo seducidos por el mundo académico, que era lo que era mi primer amor profesional, ¿no? En ese aspecto, pero que había tenido que dejarlo. Así que eso es un poco la historia de cómo acabé aquí. Así que así fue la historia. ¿Cómo es que uno da ese paso? O sea, ya tienes una vida establecida en otro país y de repente, como usted acaba de decir, dejar todo. Su esposa tiene que dejar lo que ella también había construido. ¿Cómo se hace eso? O sea, para los que nos escuchan y quizás estén en esa situación ahorita, ¿qué les diría? Hombre, cuando tienes que decidir dejarlo todo atrás, yo creo que hay cosas que no sabes, no eres consciente de ciertas cosas, ¿no? De ciertas dificultades o desafíos que vas a encontrar porque no has tenido esa experiencia. Entonces hay cosas que no sabías, de dificultades que uno tiene cuando llega a un país nuevo, en el sentido de que tienes que adaptarte de muchas maneras, ¿no? Y también dejas tu entorno natural, tu entorno conocido y por eso digo que por un lado hay desafíos que uno escondidos, cosas que no conoces, que no sabes en este caso, y luego también por otro lado también piensas cosas como por ejemplo la vida es muy corta y es una aventura, hay que aprovecharla, luego piensas también en tus hijos, por ejemplo, tengo 2 hijos y pensé que para ellos sería un legado interesante poder ser bilingües, biculturales y ver mundo, salir de su país. La traducción, quizá luego hablemos un poco de esto, pero la traducción para mí pienso que es una disciplina que fomenta junto con el bilingüismo la apertura de mente y la apertura de miras y la amplitud de horizontes. Y quizás me vi un poco influido en parte por eso, ¿no? En el sentido de que me gustaría que mis hijos tuvieran una perspectiva internacional, aprendieran otro idioma y dejarles pues ese legado, ¿no? De ser personas bilingües, biculturales y ver el mundo. Y luego también, pues, por supuesto que me atraía mucho la idea de siendo miembro como decimos en español, miembro de la iglesia, pues venir a Salt Lake, cerca de Salt Lake y estar en Utah era algo que a las personas que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días es una especie de, no una aspiración, pero sí tiene un atractivo distinto. Entonces, en el fondo, cuando vinimos desde esa perspectiva de religiosa y de la historia de la Iglesia, además vienes a Utah, no vienes a Estados Unidos. Es diferente en cierta forma. Entonces, todas estas son ideas que uno piensa cuando uno tiene, pero por el otro lado es muy difícil porque dejas a tu familia
tenía un poco de experiencia al respecto porque mis abuelos por parte materna salieron de España durante la dictadura franquista, porque a mi abuelo no le gustaba mucho la situación política y demás, y se marcharon a Venezuela y vivieron en Venezuela, en Caracas, durante muchísimo tiempo. Entonces tenía la experiencia de ver a mi madre lejos de sus padres, recibiendo cartas en aquella época, porque no había email cuando era pequeño, las cartas que escribían, leer las cartas de los abuelos, las llamadas de teléfono de vez en cuando y alguna visita que otra a Caracas, pues uno sabe que va a sacrificar cosas. Entonces, por ejemplo, pues dejas de ver a tu familia durante un tiempo y es difícil volver, porque es caro volver. Entonces, eso es un sacrificio enorme, dejar a la familia, y eso es lo principal. Y esos son los miedos que uno tenía. Entonces, uno tiene que vencer esos miedos y salir. Y en cierta medida es un salto a lo desconocido, pero sabiendo que veníamos a Utah, no es tan desconocido, en el sentido de que las vinculaciones, eso es al menos la idea preestablecida que uno tiene. De cuando vienes te une la pertenencia a la iglesia y como nos enseñan, tú, aunque vivas en cualquier sitio, tú también eres un pionero y es una extensión de la historia de la iglesia, como la iglesia enseña hoy en día. Y eso también es una idea que luego hay que adaptar un poco a la realidad, ¿no? Claro, claro. Entonces eso es un poco la situación, ¿no? Hay pros y contras y al final hay que saltar. En el último momento tienes que saltar a lo desconocido y decidirte a hacerlo y pensar después. Porque si te pones a pensar en todo te puede dar miedo y te quedas paralizado. Entonces, en ese sentido, son todas las cosas que pasan por la cabeza de uno hasta para dar ese salto que decía usted en la pregunta, ¿no? Claro. Y podríamos decir que para lograr el éxito en lo que sea, creo que todos lo definimos de maneras diferentes. Uh-huh. Pero para lograrlo podríamos decir que no hay un éxito cómodo. Claro, depende un poco de nuestra definición del éxito. Y la definición de definir el éxito no es fácil, ¿no? Ha habido mucha gente mucho más inteligente que nosotros que lo ha intentado definir desde la Grecia antigua, por lo menos. Pero sí es cierto que si vemos el éxito como un resultado o como un progreso, no vienen gratis. Hay que hacer ciertos esfuerzos y es premeditado. En gran medida, ¿no? Entonces, claro, si se considera un éxito el conseguir ciertos resultados, pues hay que ir hacia ellos y hay que esforzarse por ellos. Hay que saber qué es lo que hay que hacer para llegar a ese fin y buscar los medios y ponerlos. Entonces, eso es por supuesto que no viene gratis. Si consideramos que el éxito es el resultado de un esfuerzo, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Gracias, doctor López. Quisiera hablar de sus éxitos ahora. Entonces va a ser breve. Esta es la sección más breve de la entrevista. No creo. Pero empezando por la traducción. Uh-huh. ¿Por qué tanta pasión por la traducción? ¿Cómo nace eso? Pues yo siempre le digo a mis estudiantes con quizá una comparación un poco afortunada, que en mi caso la unión entre mi unión con la traducción es un matrimonio de conveniencia, un matrimonio de estos arreglado, ¿no? Porque yo cuando era joven reconozco que cuando era un adolescente no tenía muy claro lo que quería ser, no tenía una vocación clara. La única vocación que tenía más o menos ideal era que yo quería ser escritor. Cuando era muy pequeño me gustaba mucho la literatura de fantasía y admiraba mucho a Tolkien y a otros autores. Yo quería ser como ellos, quería escribir historias de dragones y de elfos y de tesoros y demás. Tenía cuadernos en los que escribía mis historias, imitando las historias que existían y demás. Pero aparte de eso, yo nunca he tenido una idea clara de lo que yo quería ser, al menos en los momentos clave, los que tienes que decidir. Ese es el problema, ¿no? Entonces, un día estaba por mi instituto de secundaria, vagando por los pasillos, y vi en la pared, en el tablón de anuncios, había un folleto de la Universidad Pontificia Comillas, que es una universidad privada en la capital, en Madrid, y que está patrocinada por la Iglesia Católica. Obviamente es una universidad pontificia a cargo de la Orden de los Jesuitas, que tienen una vocación, como sabemos, de formación y de educación, ¿no? Entonces, vi el folleto y dije, bueno, me gustan los idiomas,
Es lo que piensa todo el mundo al principio con la traducción. Me gustan los idiomas, me gusta viajar, me gusta ver el mundo, así que ¿por qué no? Entonces me informé un poco sobre el asunto, hice las pruebas de acceso privadas de la universidad, que tenían sus propias distintas a las de la universidad, a las pruebas de acceso universitario público, y inexplicablemente me admitieron en la universidad, porque es una universidad privada y yo lo noté. En el primer año me di cuenta de que estaba totalmente fuera de lugar en este aspecto, no por nada peyorativo, sino que las personas que me rodeaban eran todas personas de un nivel adquisitivo, de unas familias con mucho dinero, y todos ellos habían tenido la ocasión de estudiar en institutos privados bilingües y hablaban en las lenguas extranjeras, que los escuchabas allí hablando en alemán, en italiano, en inglés, y yo decía, yo jamás voy a poder... Y eso fue un problema al principio, ¿no? Estuve a punto de dejarlo porque me sentía bastante fuera de lugar y bastante incapaz. Pero yo entré a la traducción por accidente. Lo que pasa es que me intenté, a pesar de que en los primeros 2 años, sobre todo el primer año, tuve dudas y estuve pensando en dejarlo, insistí y persistí en el asunto. Y al final le fui, como digo, el matrimonio de conveniencia. Luego te vas en este matrimonio surgió el amor al final. Entonces me fue fascinando esta actividad y la figura de los traductores, pues, digamos, ejemplarizada en mis profesores. Los intérpretes me parecían personas fascinantes, ¿no? Sobre todo las intérpretes que teníamos, las maestras de interpretación. En nuestro mundillo hablamos de la traducción como la traducción escrita, y la interpretación es la interpretación oral. Por lo general se habla de translator o de traductor en las dos situaciones, en el mundo fuera de la especialidad, pero nosotros hacemos la diferencia entre las dos. Y los intérpretes sobre todo me parecían personas fascinantes por esa capacidad que tenían para hablar en varios idiomas y pasar de un idioma al otro sin ningún problema. Esa capacidad que tenían de conocer, de sentarse entre 2 médicos y poder interpretar entre 2 médicos o entre un paciente y su médico. Es decir, la capacidad que tenían de conocer distintos campos de especialidad y la terminología de esos campos de especialidad, que estaba solo reservada a los que sabían de esos temas, y esa capacidad de pasar de un registro a otro, me parecía interesantísimo. Entonces empecé a admirar esta profesión, y a base de persistencia acabé en ella y sigo en ella. No me considero el mejor traductor ni especialmente dotado para la traducción, pero a base de mucho sudor y esfuerzo conseguí terminar los estudios y acabé al final trabajando en la industria. Entonces, es curioso, a veces las cosas empiezan así. No siempre uno tiene una vocación establecida, escrita en piedra, que no sé, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, yo quiero ser tal. En este caso no era así, y acabé pues a base de persistencia y casualidad hasta cierto punto, porque vi ese folleto. Si no, no sé qué otra cosa habría hecho, la verdad. Wow, me encanta, porque creo que a veces muchos pensamos que es algo puesto en piedra, que a fuerza, así que está escrito en tinta, o sea que no es ni tan siquiera en lápiz, como usted comenta, ¿no? Me encanta eso. Entonces, quisiera hablar también de del mundo de los negocios. O sea, estábamos diciendo en la biografía que ha tenido puestos directivos en compañías de traducción en español, en gestión de proyectos, gestión de calidad y desarrollo de negocios internacionales. Y quisiera tocar un poquito ese tema. ¿Cómo es ese mundo? Bueno, hay varios niveles, ¿no? Por un lado está el mundo de los negocios en general, que luego también tiene su adaptación en distintos países, ¿verdad? Mi experiencia tiene que ver con los negocios en España y en ese mercado. Y luego también está la cuestión sectorial, ¿no? Cada sector, cada industria es muy particular, ¿no? Entonces, la industria de la traducción en España, creo que se puede extrapolar a la gran parte si no todos los países del mundo, es muy fragmentada, es una industria muy atomizada, en el que tenemos, a los estudiantes siempre les pongo el ejemplo de una pirámide. En la base de la pirámide están cientos de miles de traductores independientes, autónomos, que tienen sus propios negocios y trabajan desde casa y tienen el conocimiento de las lenguas de trabajo, que es lo que es el activo fundamental, ¿no? El conocimiento de las lenguas de trabajo, el inglés, el francés, etc. Luego, si dividimos la pirámide en 3 partes,
en la mitad de la pirámide, en la franja intermedia nos encontraríamos con agentes de traducción o pymes o micropymes, pequeñas y medianas empresas, que son agencias de traducción que son básicamente, el modelo es un modelo de intermediación. Son intermediarios entre los clientes finales y los traductores. Las empresas no suelen tener, obviamente, por obvias razones, no pueden tener esos costes fijos tan brutales y no tienen dentro intérpretes y traductores de todas las lenguas posibles, de todas las combinaciones posibles. Entonces, suelen tener una gran base de datos externos y lo que hacen es subcontratar el trabajo de sus clientes. Y ellos añaden pues, el elemento del marketing, la búsqueda de los traductores, de los clientes finales y también pues, revisiones de calidad, niveles de calidad adicionales y demás, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la mitad de la pirámide. Y luego en la cúspide de la pirámide están las grandes empresas multinacionales. Esa es la experiencia, ¿no? Trabajar muy cerca de los directivos de las empresas, porque son empresas familiares, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y, pues, en el fondo, independientemente del tamaño de la empresa, la experiencia en mi caso ha sido bastante parecida. Salvo que en las empresas más grandes, lo que se tiene que ver con el desarrollo de negocio internacional, pues viajaba más y tenía que salir a buscar, pues a vender los proyectos, mis servicios de traducción y servicios semejantes a empresas en el extranjero, en otros países, principalmente en Francia, en Suiza. Trabajábamos con empresas farmacéuticas para ofrecer traducciones de patentes y demás, ¿no? Entonces, doctor López, ¿cómo balanceamos? ¿Cómo equilibramos nuestra vida? O sea, usted es padre de familia, tiene su esposa, me estaba mencionando que le tocaba viajar mucho. ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Buena pregunta. Esa es una de las grandes frustraciones de la vida, o de los grandes, podemos llamarle retos también, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene familia, se da la paradoja de que tienes familia y necesitas mantener a esa familia. Entonces, para mantener a esa familia, salvo que una persona pues, haya nacido en una familia rica o haya heredado dinero o pueda vivir de las rentas y tenga mucho tiempo libre y no tenga solucionado, digamos, lo básico, ¿no? Entonces, es triste porque tienes que dejar de ver a tus hijos para mantener a tus hijos. Tienes que estar lejos de la familia para poder mantener a la familia ganando el dinero fuera, ¿no? Entonces eso, muchas personas lo tenemos asumido, pero si te pones a pensar en ello es a la vez un poco amargo también, ¿no? Porque tienes que... a lo que me refiero es que es muy difícil equilibrar esto, porque o haces una cosa o haces la otra, o trabajas y lo que tienes que hacer es distribuir tu tiempo como puedas para tener nichos, reservas de tiempo para la familia, reservas de tiempo para el trabajo. Y esto a veces no es posible, porque luego, si tienes tu propio negocio, en los momentos, es curioso porque en mi caso particular, las veces en las que cuando nacieron mis dos hijos, dio la casualidad de que en ese momento tenía mi propio negocio de traducción. Entonces, les he visto crecer, he estado en casa, no es muy típico, ¿no? La ventaja de que yo podía estar en casa, tenía mis clientes, hacía mis traducciones y tenía mi bebé en casa y podía ir a buscar al trabajo, al colegio, a la escuela, a mi hijo más mayor, pero es complicado porque se rompen todas las barreras temporales del día. Entonces tienes que aprovechar cuando la niña está dormida porque le has dado el biberón, tienes que aprovechar para avanzar con la traducción, ¿no? Y hay que hacer muchos sacrificios en ese aspecto. Yo me acuerdo que cuando nació mi primer hijo, no puedes programar con el bebé cuándo va a nacer. Entonces había aceptado justo un proyecto de traducción y estuve en el hospital sentado al lado de mi esposa y el bebé traduciendo con el ordenador portátil en el hospital. Entonces es difícil equilibrar. Luego encima le añadimos a eso las demandas eclesiásticas si uno está dispuesto a aceptar ciertos llamamientos, pues estas asignaciones pues quitan mucho tiempo de la familia. No nos engañemos. Estar en un despacho es un servicio necesario y muy positivo, pero no estás con tu familia. Claro. Entonces es muy difícil, la verdad. Yo me pregunto si lo he hecho, si he sabido equilibrar las cosas, porque al final son tantas cosas que tú intentas hacer lo posible. Entonces, imagino que lo que intento siempre es tener un planning. Hay que saber en qué vas a emplear cada hora de la semana, pero ser flexible.
Claro. También, no ser hija mía, tengo muchas metas, vete. Hay que ser flexible y valorar a las personas, sobre todo. Tiene que ser un medio y no un fin en sí mismo. Pero si no hace uno una planificación, es decir, esto es el aspecto más logístico del asunto, es deliberado. Es decir, tienes que crear espacios de tiempo. No surgen normalmente. Y estar listo para que cuando surjan, ser flexible, ¿no? Entonces, si yo puedo dejar la traducción a un lado para hacer caso a mi hija porque tiene una pregunta, pues perfecto. Otra cosa es trabajar para otros que no son tus clientes, que tienes que estar en la empresa y ahí ya solo es por las tardes cuando puedes ver a tus hijos, ¿no? Pero yo creo que la planificación del tiempo es fundamental y también saber cuáles son tus prioridades en la vida, porque si no, pues puedes estar dedicando muchas horas a cuestiones que no son tan importantes para ti. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son los papeles que yo represento en mi vida? Padre, esposo, obispo, maestro orientador, o ahora, de hecho no sé cómo lo han traducido al español, ministro. Hermanos ministrantes, creo. Sí, ¿no? Ángel ministrante. Entonces, tienes que esforzarte por planificar, pero luego no ser tan esclavo de tu plan que sacrificas a las personas, sobre todo a las personas que más quieres. Y es una respuesta muy larga para no decir poco, pero es que es difícil. Es complicado hacer todas estas cosas, ¿no? Y algo que me gustó lo que dijo es que hay que incluir a las personas que tú amas. Creo que las relaciones son muy, muy importantes, especialmente cuando estás en el área de negocios o que quieres salir adelante en la vida. No puedes cortar relaciones, ni en tu casa ni afuera. No, porque a lo mejor en este caso estoy copiando un poco a Stephen Covey cuando decía puedes pasar mucho tiempo en tu vida escalando por la escalera del éxito, pero date cuenta de que está apoyada sobre la tapia equivocada. Es decir, tenemos que saber qué queremos en la vida, cuáles son nuestros valores, qué es lo que de verdad valoramos en esta vida y sobre todo incluir a las personas, yo creo, añadiéndola ahí, porque a fin de cuentas uno puede decir que el éxito, si no es estar acompañado con alguien, pues no es éxito en realidad, ¿no? Entonces tenemos que tener esos valores decididos antes de hacer nuestro plan para ver dónde vamos a dedicar las horas de una vida breve como es la nuestra y que pues el tiempo se escapa, ¿no? Sí, me encanta lo que acaba de decir, que el éxito en la vida no es éxito si no estás acompañado por alguien. Creo que muchas veces al afanarnos en encontrar el éxito cortamos eso. Y si no entendemos lo que acaba de decir usted, yo creo que no es bueno lograrlo, no es un éxito. Claro, algunas personas me encanta. Prefieren su carrera profesional y no les importa hacer sacrificios interpersonales, ¿no? Pero claro, luego al final, ¿qué nos queda después de la vida, ¿no? Yo de todas formas, yo me acuerdo cuando era estudiante, mis padres fueron de presidentes de misión al sur de España y yo me quedé solo. Normalmente, por lo general, es al revés. En la universidad, especialmente en Estados Unidos, la gente cuando cumples 18 años y te vas a la universidad, te vas tú de casa. Es el momento de marcharse de casa. En este caso, se fue mi familia entera y me quedé yo solo, porque había empezado la universidad viviendo en nuestra casa solo en Madrid. Y la verdad es que era muy deprimente volver de la facultad, de la universidad a las 10:30, a las 11, las 11:30 y subir las escaleras y escuchar las voces. A medida que subías en el ascensor, en el apartamento donde vivíamos, se escuchaban las voces de las familias cenando, se olía la comida las comidas que se cocinaban y a medida que me iba acercando a mi puerta, cuando abría la puerta, todo eso desaparecía y aquello era un golpe enorme. El hecho de no olía comida, no se oían voces, la casa estaba fría y silenciosa. Y me di cuenta eso me enseñó que sí es verdad que tiene ventajas estar solo, porque tienes ciertas libertades y demás. Para mí no merecía la pena volver a una casa solo, que estuviera vacía. Y eso me enseñó muchos otros años que estuve viviendo solo. Me fueron muy interesantes porque me di cuenta de que parte de mi definición del éxito es no estar solo, es amar y ser amado, aunque suene muy cursi, pero es así. Si no estás solo con tu carrera profesional, ¿no? O con tu dinero o con lo que has acumulado, pero cada uno supongo que tiene que buscar su definición del éxito, ¿verdad? Y tocando ese tema de haber estado solo cuando usted es lo que busca compañía, ¿cómo sobrellevó ese desafío? Porque 2 años es muchísimo tiempo. No es fácil, lo que tienes que hacer hombre, la verdad es que
yo creo que hay que encontrar un equilibrio también, ¿no? En el sentido de que si uno está solo, ¿qué haces? Hay personas que... Yo personalmente creo que es valioso que los hijos, por ejemplo, pero como digo, esto no se aplica a todo el mundo, sean capaces de relacionarse con amigos y tener amigos, pero si los amigos deciden no tenerles en cuenta o marginarles, porque no podemos controlar lo que hagan los demás, ¿verdad? Entonces, que sean también autosuficientes o independientes, en el sentido de que no se hunda su mundo. Es decir, lo que me enseñó a estar solo es que yo puedo dedicarme a cosas, no necesito. Es decir, no me quedo sentado en una silla llorando porque estoy solo, aunque sea deprimente a veces. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y creo que uno debe utilizar sus facultades para cultivarse. Y que existen muchas cosas. Existe el arte, existe la música, existe la lectura, aprender sobre las ideas de las grandes mentes que nos han precedido. Hay tantas cosas que hacer. Y uno lo puede hacer estando solo. Quisiera ahora hablar un poquito de la diferencia entre lo que usted vivió en España, todo ese ambiente de traducción, todo eso, y lo que se está viviendo ahora como docente en BYU. Uh-huh. ¿Qué es la diferencia? O sea, las cosas, los pros y los contras. Imagino sobre todo profesionalmente, ¿no? Hombre, es cierto, están los cínicos que dicen que los que enseñan son los que no saben hacer, ¿no? Entonces, si como no sabes hacer tal cosa, pues la enseñas. Entonces, en mi caso en particular no puede funcionar así, porque la traducción es una actividad, es lo que llamamos una tecnología, pero en el sentido etimológico griego, ¿no? De tecnos, algo que se hace, una artesanía, algo muy práctico. Entonces, si tú no sabes traducir o no tienes experiencia en traducir, es más difícil. No creo que sea imposible, pero es más difícil. Entonces, tengo que estar conectado al mundo de la traducción hasta cierto punto, pero es más difícil porque el mundo académico es un mundo que te absorbe totalmente. Entonces, la vida del profesor universitario, como he ido descubriendo desde que llegué en 2010 sin saber nada al respecto, porque en mi caso tuve que adaptarme a la cultura, podemos llamarle cultura, aunque tampoco, usando el término de manera un poco laxa, la cultura de BYU, es decir, institucional, también la cultura estadounidense y la cultura del mundo académico universitario es diferente. La figura del profesor no es la misma aquí que en España. Un profesor es como una autoridad, aunque eso se está desapareciendo poco a poco, pero el profesor es una especie de Dios. Los alumnos están por debajo de él y todo el mundo, y hay un estilo distinto de dar clase que está muy basado en la charla o en la conferencia magistral. Entonces el profesor es el centro de todo, aunque ya digo que está evolucionando un poco. Entonces tuve que adaptarme mucho a un mundo muy distinto. Y por otro lado, pues eso me ha hecho, para contrastarlo un poco, pues no puedo traducir mucho, la verdad. Quisiera hacer de vez en cuando algún proyecto de traducción para no perder la práctica, ¿no? Porque tengo que enseñar a traducir. Y también el mundo académico es muy diferente al mundo de la oficina y de la empresa. Hay dinámicas muy distintas desde el punto de vista de los recursos humanos, de la gestión de recursos humanos, de las relaciones interpersonales. Es muy diferente al mundo corporal, al mundo empresarial. Me encanta que tenga las dos perspectivas, o sea, es impresionante la verdad y el conocimiento que uno puede adquirir, ¿no? Para concluir, doctor López, en nuestro público va a haber un Samuel López de joven, que vio un folleto, que quizás esté viendo un folleto. ¿Qué le diría a ese joven? Le diría que si bien es importante que no deje de lado la responsabilidad de trabajar para ser lo más autosuficiente posible desde el punto de vista económico y financiero, para tener la mayor libertad posible desde ese punto de vista, porque a fin de cuentas es necesario y no podemos evitarlo, ¿verdad? Que también valorase, que no deje de lado otras cosas, que no deje que las cuestiones, digamos, temporales o económicas y su persecución o su búsqueda le haga sacrificar las relaciones con las personas, con los amigos, con la familia, que intente añadir a su vida relaciones sustantivas, relaciones positivas, relaciones importantes. Y también que no deje de cultivar virtudes
y también que no deje de lado, como decía, el desarrollo humanístico, el desarrollo personal, tanto de virtudes y atributos posibles para llevar una vida de virtud, entendida como virtud, el entendimiento de los clásicos, ¿no? Una vida de justicia, una vida de bondad, una vida de conocimiento, una vida de cultivarse y educarse, ¿no? De amplitud de miras, de tolerancia, que intente cultivar esos atributos, pero también personas en su vida y relaciones con estas personas de valor, ¿no? Pero otra cosa le diría también, que es muy fácil perder y que yo me he dado cuenta de que lo he aprendido muy tarde o lo he aprendido demasiado tarde quizá, es que a veces estamos, y no quiero parecer que quiero aquí, es una opinión como otra cualquiera, pero pienso que es muy importante ponerse metas y objetivos. Etimológicamente el éxito en inglés, success, significa un resultado, un evento feliz. Pero si vemos la vida como un destino al que vamos, pero no lo vemos como un viaje, entonces pienso que nos hemos perdido gran parte de la belleza de la vida. Es decir, sobre todo si luego no lo conseguimos. Si no hemos conseguido el objetivo o no lo hemos conseguido como queríamos, nos podemos sentir vacíos. Pero tenemos que, le diría a ese jovencito que no perdiera, que en ese destino que quiere alcanzar no pierda de vista el viaje. Porque el viaje es parte del asunto, es parte de la belleza del asunto, es parte del plan, ¿no? Entonces me acuerdo de un poema de Kavifi, que es un escritor, un poeta griego, que se titulaba Ítaca. Y en este poema el poeta habla de cómo Ítaca, que es como el objetivo, llegar a Ítaca, cuando llegamos allí ya no tiene nada más que darnos, porque lo que nos quería dar Ítaca era el viaje, el proceso para llegar allí. Entonces no perdamos de vista el proceso de aprendizaje, el proceso de llegar, de desarrollarnos, de crecer. El viaje es tan importante o más que el destino. Entonces eso se pierde fácilmente de vista cuando uno es joven y tiene metas. Quiero ser esto, quiero hacer aquello. Cuando sea mayor voy a hacer aquello. Cuando tenga 30 años voy a tener tal. Cuando tenga 25 voy a tener tal. Y el camino para llegar allí estuviste tan concentrado en la meta y en el objetivo que no viste el crecimiento y no miraste por la ventana. Wow. Entonces yo creo que eso es muy importante recordarlo. El destino es importante, pero el viaje creo que es más importante aún. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos hemos llevado? ¿Qué paisajes hemos visto? ¿Qué experiencias hemos conseguido reunir? Entonces eso es quizá lo que le diría a ese jovencito, entre otras cosas que quizá tendría que decirle de jovencito, ¿no? Que se vistiera un poco mejor, que fuera un poco más serio, pero yo creo que no perdamos de vista el viaje. Me encanta, doctor López. El itinerario. Me encanta. Pues ha sido un placer tenerlo en Caras del Éxito. Nada, el placer ha sido mío. Y un honor. Muchas gracias por su tiempo. Un placer estar aquí y a cuidarse mucho. Gracias, doctor López. Esto ha sido Caras del Éxito del Marriott Student Review. Su anfitriona ha sido Berenice Chávez y nuestro invitado, el doctor Samuel López Alcalá. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.